Muy bienvenido a cada uno de ustedes y como todos los sábados, algunos de estos sábados de reflexión, de compartir, no queríamos dejar pasar este mes, sino dejarnos tocar e inspirar por nuestro santo patrono, que es muy universal, es un santo para todo el mundo y el cariño que le tenemos, sin duda. eh, el Padre Alberto Hurtado nos inspira para que podamos caminar juntos, caminar en esta iglesia que peregrina a la casa del Padre. Él también nos dejó un gran legado, tomar conciencia de todo lo que es la vida del hombre, el trabajo, la educación, los más pobres, eh, la formación, las vocaciones. O sea, tiene un abanico de experiencias profundas y sobre todo ese amor a Jesús. Así que los invito a que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento y también presentar al Padre Jaime Castellón, sacerdote jesuita, ya muchos años de sacerdote, y también que fue colaborador en la causa de la canonización de Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. Así que le pedimos al buen Padre de Dios, como el Padre Hurtado se dirigía siempre, ¿no? El patrón, que siempre sea aquel al cual nosotros vamos caminando, vamos ayudándonos en esta vida construyendo el reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en este día que además celebramos María Reina, que también María nos acompañe, así como el Padre Hurtado escribía, si tú me miras, Él también me mirará. Nos dejamos entonces invitados a la escucha, a esta reflexión. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas por el chat y el Padre Jaime Castellano al final podrá, sin duda, poder contestar. Bienvenido, Padre Jaime, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto grande estar con ustedes. Además que me da mucho gusto que exista una parroquia San Alberto Hurtado aquí en Santiago. En- eh, para que ustedes sepan, también hay comunidades San Alberto Hurtado en varias partes del mundo. En África, por ejemplo, hay una comunidad que se llama San Alberto Hurtado. Es muy bonito eso de poder ver la internacionalidad que tiene, a pesar de que yo creo que no es suficientemente conocido. Y por eso me da gusto poder compartir con ustedes. Y yo hoy día voy a tratar este tema a partir de la vida de él. Voy a ir desarrollando un poco para que conozcan cosas que no son tan conocidas de la vida. Entonces podamos ir viendo cómo es un testigo de Dios y es un servidor en su vida diaria. Eso es un proceso que va teniendo en su vida. Quisiera también al comenzar hoy día recordar a una amiga que trabajó mucho en la causa del Padre Hurtado y que por difundir su figura y que era muy mariana en su devoción y en este día de la Virgen María, y ella se llamaba Mariana Clavero, era una gran mujer y murió de cáncer hace poco tiempo atrás. Eh, bueno, ustedes ahí tienen la imagen de Alberto Hurtado, entonces ahí está su foto y su firma ahí abajo. Bueno, voy a ir recorriendo un poco brevemente la vida y entrando en los puntos. Yo voy a tratar de atenerme a los 40 minutos, una cosa así, de manera de que después podamos tener una conversación. Ustedes saben que él nació en Viña del Mar el 22 de enero de 1901, en casa de unos tíos. Él vivía en realidad en el campo, ahí cerca de la familia en Tapigüe, en el Valle de Casablanca, pero nació en Viña del Mar porque ahí en Tapigüe no tenían ningún auxilio médico para poder nacer, entonces los padres fueron a la casa de una tía, ahí en Viña del Mar, en la calle Valparaíso, y nació. Esa casa ya no existe. Eh, el papá del padre Hurtado era un hombre joven y
A pesar de que era familia aristocrática, él tenía una situación económica difícil, vivía apretado, y en ese tiempo en Casablanca hubo mucho pillaje. Y entonces ahí la policía con la gente local simplemente se organizaron para defenderse y entonces organizaron batidas. La misma policía, imagínense, organizaba batidas para ir a balazos con los delincuentes ahí. Y en estas cosas fue un desgaste muy grande. Y Alberto Hurtado Larraín, el papá del padre Hurtado, se destacó en esta pelea con esta gente. Eh, y en un día, en uno de esos días que le fueron a avisar que había alguien en el fondo, él fue a ver y cuando volvió a la casa llegó sintiéndose pésimo y pidió un vaso de agua y cuando se lo llevaron se había muerto. Él tenía 29 años y 27 años tenía y falleció del corazón. Y eso es lo que dice en el Mercurio de Valparaíso el 30 de junio, unos días después. El señor Alberto Hurtado Larraín, fallecido últimamente, fue en Casablanca uno de los perseguidores más activos del bandolerismo de aquel departamento. Lo que es muy notable, que yo no se ha destacado suficientemente, pero para que ustedes lo sepan, es que el padre Hurtado es un hombre que es muy comunicativo, pero es al mismo tiempo muy reservado de sus cosas personales. Fíjense que de todo esto que él vivió, que se pasó en sus primeros 4 años de vida, que fue tan determinante que de ahí se tuvieron que ir a Santiago y vivir en casas de parientes, él nunca habló. De esto sabemos por los acontecimientos y todo, pero él nunca habló en público de esto. A lo mejor en conversaciones privadas lo hizo, pero en sus escritos, en sus prédicas, nunca se alusiona a esto. Más aún, él nunca habló de su papá. Y eso que su mamá hablaba maravillas de su papá, pero él nunca habló. Ni siquiera se conserva una foto de su papá. Entonces, bien llamativo eso. Esa es la calle Valparaíso, allá en Viña del Mar, como era en ese tiempo. eh, no es esa la casa, pero es ese el sector. Esa es la parroquia de Viña. ¿Qué les parece la parroquia de Viña? Ahí es donde se bautizó. Y ahí está él con su hermano menor, que se llama Miguel. Bueno, ahí ellos se tuvieron que ir, ahí está la mamá de él. Fueron a vivir a una casa al hermano, donde el hermano es la mamá. Y los acogió muy bien, pero desde entonces ellos vivieron de la caridad, un poco de los parientes. Y la mamá es muy notable porque ella, viviendo en todas estas circunstancias que tenía que estar viviendo en casa de parientes y todo, en un momento ella se puso a hacer trabajos muy solidarios y se dedicó a trabajar en un patronato en la parroquia de San Francisco, pero en una zona al sur, cerca de la Avenida Mata, que en ese tiempo era muy pobre. Eh, y entonces ese testimonio de ella para el joven Alberto fue muy notable. Y cuando él murió, cuando el padre Hurtado murió, Manuel Larraín, su gran amigo, el obispo, dijo esto. Dijo, para comprender al padre Hurtado hay que remontarse a sus raíces y sobre su niñez y adolescencia contemplar la figura admirable de una madre cristiana. Ni su viudez temprana, ni graves dificultades económicas pudieron en esa mujer fuerte apartarla de su doble misión, la educación de sus hijos y el sentido del deber social. Fue en esa escuela donde el apóstol del mañana halló el sentido del pobre que iluminó más tarde su vida. Yo creo que aquí hay un punto que yo quisiera remarcar, el testimonio de la familia, el testimonio de las mamás. El papel de las mujeres es más importante que muchas clases de religión. Yo creo que el testimonio de su mamá, la presencia cariñosa de su mamá para este joven Alberto Hurtado, determinante. Fue absolutamente importante. Así que en este día de María Reina, en este día de la mamá nuestra del cielo, valoremos también a nuestras mamás,
y felicitemos a las mamás que están ahí, porque tienen esta gran misión. Una vez más, las mujeres tienen este papel tan importante en la vida de las personas y en la vida de la Iglesia. Esta, Un video. si no hubiera sido por esta señora Ana Cruchaga, no tendríamos probablemente en este momento lo que estamos viviendo ahora. Bueno, en 1909 él entró al Colegio San Ignacio y entre sus compañeros estuvo Manuel Larraín. Ahí está el curso de él en 1909. No sé si lo podrán ubicar a él, pero es en la tercera fila de arriba hacia abajo, o sea, la primera fila los que están sentados en la silla, él es el tercero de izquierda a derecha, que está de blanco. Y ahí él era muy querido, tenía un carácter destacadamente alegre, espontáneo, un poco ingenuo, candoroso. Uno de sus amigos muy querido era Lucho Fernández Solar, que era hermano de Santa Teresa de los Andes. Así que es toda una cosa muy bonita, hasta que a pesar de que él no conoció a Teresa de los Andes, o lo conoció muy superficialmente, porque ella era interna en su colegio, pero él era muy amigo del hermano querido de ella, que era Lucho, y que a todo esto era ateo, y que después logró la fe. Y aquí está con su hermano, ya crecidos. Aquí está con su curso del colegio, cuando ya está en el último año. Él es el primero de arriba, el primero de la izquierda de arriba. Manuel Larraín está, ¿dónde está? Está sentado, es el tercero de derecha a izquierda de la fila en que están sentados. Y ahí está Manuel Larraín ya cuando se hizo sacerdote. Manuel Larraín fue su gran amigo, se hizo sacerdote diocesano y después fue obispo de Talca. Y en el colegio él conoció a este padre Fernando Vives. El padre Fernando Vives era un sacerdote chileno que primero fue alumno del Instituto Nacional, entró al seminario y después se pasó a la compañía. Y fue un hombre que desde siempre tuvo una gran sensibilidad social y una gran inquietud por el problema social. Y cuando Alberto Hurtado estaba en cuarto año de humanidades, o sea, en segundo medio ahora, llegó este padre al colegio y fue su profesor de historia. Y se creó una buena comunicación entre ellos. Y este padre se convirtió en el acompañante espiritual, el director espiritual de este joven Alberto Hurtado. Y entonces él influyó mucho en Alberto Hurtado. Y Alberto Hurtado empezó a ir al patronato de Andacollo. Y por primera vez en su vida conoció de cerca a los pobres. No como una categoría, los pobres, sino personas pobres. Y eso le impactó mucho. Y esto va a significar en él una transformación en su vida. Y una vez más, igual que como con su papá, sobre esta experiencia, él escribió muchas veces lo que estaba haciendo, sabemos todo eso, pero nunca escribió ni dijo qué es lo que él sintió, qué personas le impresionaron, eso no habló. Pero, sin embargo, vemos por los efectos todo el cambio que se produjo en él. Y este padre Vives, lo que tuvo el gran mérito fue que lo ayudó, lo incentivó en esta experiencia y además lo ayudó a integrar esta experiencia con el encuentro con Dios. Entonces, el padre Hurtado, cuando escribió un libro sobre sindicalismo en 1950, se lo dedicó diciendo: Padre Fernando Vives, a quien debo mi sacerdocio y mi vocación social. A ese extremo era la influencia de este padre sobre él. A ese extremo la influencia puede tener un educador, un profesor, un educador que realmente quiera al joven y le ayude a sacar lo mejor de sí. En las cartas que hay del padre Fernando Vives a Alberto Hurtado cuando era joven, este padre le dice a Alberto: le recomiendo mucho, procure ofrecer a Dios todas sus obras, de modo que con todas ellas, aun con las más insignificantes, le agrade,
Después le dice, bien sabe que me intereso por usted como si fuese hijo mío, y como tal le tengo en mi alma. Y le dice, darle a lo que le una con Dios la mayor y primera importancia para que esté firmemente adherido a la fuente de toda santidad. Este es el gran mérito que tiene el Padre Vive, que le fomenta su vocación social, pero al mismo tiempo le fomenta mucho una devoción espiritual trabajada, con oración, con un trabajo sistemático, y esta integración que porque cree en Dios sirve al prójimo, y porque sirve al prójimo cada vez quiere más a Dios. Y ahí entonces a él le surge este anhelo de ser jesuita. Cuando tenía 15 años, ese mismo año que empezó todas estas cosas, él quiso ser jesuita. Eh, Estaba en tercero medio en ese momento y él ya quiso, y le dijeron que terminara primero sus estudios. Y lo notable es que pasó de ser un alumno mediocre a un alumno excelente, porque el padre Vives le mostró que la educación suya, como él era un alumno, y sus estudios eran su modo de servir, y eran su modo de prepararse a servir bien. Y entonces se convirtió en un alumno excelente. Él, que era un alumno mediocre, que tenía uno que otro premio por ahí, desde el tercero medio empieza a ser un alumno excelente. Y en cuarto medio es un alumno excelente. Y nunca más dejó de ser un alumno excelente, tanto en sus alumnos en Derecho como en sus alumnos como sus estudios como jesuita. Siempre fue un alumno excelente. Y entonces, al año siguiente, cuando estaba empezando el cuarto medio, volvió a pedir entrar al colegio, a la compañía. Y la situación de su mamá le impidió hacerlo al final de los estudios escolares. Y entonces se preguntó cuál era la voluntad de Dios. Y esto yo lo encuentro muy notable, porque es un joven de 16 años en ese momento. Y él, 17 cuando sale. Y él se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que yo quiero. Él se pregunta qué es lo que yo quiero, buscando la respuesta, qué es lo que Dios quiere. Ahí está cuando ella era universitario, y entonces hace este retiro al empezar 1918, y se dice esto. Recién cumplió 17 años. Jesús me llama al apostolado. Señor, yo quiero ser tu jesuita, y para prepararme quiero ser santo. Quiero grabar tu imagen en mi alma y aplicarla en mi vida. Esa es la motivación que él tiene al salir del colegio. Eso es lo que el padre, lo que su mamá le ha transmitido, lo que el padre Vives le ha transmitido, y es lo que él ha encontrado dentro de sí mismo. Y sobre todo es lo que el contacto con los pobres también le ha dado. Y dice él, Señor, yo quiero ser tu jesuita, y para prepararme quiero ser santo. Quiero grabar tu imagen en mi alma y aplicarla en mi vida. Es lo que está ahí arriba. Ayudadme, oh buen Jesús. Y entonces, como no puede ser jesuita por ahora, se pone a estudiar leyes. Ahí está su foto cuando está en ese tiempo. Y fue un excelente estudiante. Este que había sido un mediocre alumno de la educación básica y los primeros cursos de la educación media, fue un excelente estudiante. Y entonces él usa sus estudios para servir. Y entonces en la memoria para el grado de bachiller hace esto, la reglamentación del trabajo de los niños, y se preocupa por la situación de los niños que trabajan, y que son cifras escandalosas en ese momento. Es una cifra altísima de niños de 6 años que trabajaban para mantener a su familia, de 12 años. Y él hace cómo habría que reglamentar todo eso. Y después, en la memoria para el grado de licenciado, es el trabajo a domicilio, que es todo el trabajo que hacen las costureras a domicilio. Y él trabaja apostólicamente en el patronato Andacollo, sigue trabajando, en albergues para los mineros que llegan a Santiago sin tener nada, en las conferencias de San Vicente Paúl, en las congregaciones marianas, y se hace militante del Partido Conservador en ese momento, que era el partido de la Iglesia, para a él lo que le interesa sobre todo es la parte social. Y él se va a recorrer, va a ir hasta Chiloé para fundar cooperativas.
y hace el servicio militar para estudiantes en 1920. No me voy a detener mayormente en eso para no, por lo corto del tiempo. Pero él sigue preocupado por este tema de la vocación. Y el padre Damián Simon, que era uno de los Sagrados Corazones, se va a convertir en su acompañante espiritual de ese tiempo. Y el padre Damián Simon dice, que estaba ahí en los Sagrados Corazones de Alameda, dice, Alberto no podía ver el dolor sin quererlo remediar, ni una necesidad cualquiera sin poner estudio para solucionarla. Vivía en un acto de amor a Dios que se traducía constantemente en algún acto de amor al prójimo. Su celo casi desbordado no era sino su amor que se ponía en marcha. Tenía un corazón como un caldero en ebullición. Y yo creo que aquí hay una cosa que es la clave de todo esto. El amor que lo movía. Lo mueve un amor a Dios que se traduce en un amor al prójimo. Ahí está sentado junto a Manuel Larraín cuando está terminando en la universidad, y él al final se arregla sus situaciones. No voy a entrar en eso para no perder el tiempo, pero cuando él termina la carrera de Derecho, él logra que se solucionen las cosas y puede entrar a la compañía. Y el rector de la universidad, Carlos Casanueva, hace una misa y entonces dice en ella: siendo rico en virtudes, ha buscado siempre algún defecto que corregir en sí mismo y ha callado siempre los defectos del prójimo. Ha tratado con la misma bondad al rico en su morada regia que al pobre en su conventillo. Y en la revista universitaria escriben: nuestro amigo, el amigo de todos los jóvenes católicos, el amigo de pobres y ricos, partió al noviciado de la Compañía de Jesús. Ustedes ven, ya siendo laico, él tiene un gran camino corrido en esto de ser testigo y de ser profeta. Y cuando entra al noviciado de la compañía, ahí está ya como un novicio jesuita, en ese tiempo que se cortaban bien el pelo y todo eso, con la sotana, y le escribe a su amigo: por fin me tienes de jesuita, feliz y contento como no se puede ser más en esta tierra. Rebozo de alegría y no me canso de dar gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha traído a este verdadero paraíso, donde uno puede dedicarse a Él las 24 horas del día, sirviéndolo y amándolo a todas horas. Tú puedes comprender mi estado de ánimo estos días, con decirte que casi he llorado de gozo. Y ahí está con los demás novicios, cuando están trabajando en la huerta de la casa de Chillán. Y después sigue sus estudios fuera. Y aquí él va a tener unos años difíciles, porque él quiere entregarse completamente a Dios. Y cuando tiene este aislarse, esta formación que es muy separada de la vida de la gente y trabajándose a sí mismo, él quiere entregarse completamente a Dios. Y entonces tiene este encuentro en la soledad con Dios. Significa un encuentro muy profundo consigo mismo. Y entonces toda una lucha por superar sus propias limitaciones para servir y por poder entregarse a los demás y por ser fiel en todos los momentos. Y entonces, en algún momento, él se pregunta: ¿por qué vivo aún? Y se responde: el Señor está amasando con el barro de mis miserias su apóstol. Esta frase yo creo que es muy importante, porque esta pregunta, ¿por qué vivo aún?, no es una pregunta retórica, es una pregunta de fondo que él se está haciendo. ¿Por qué él está en esta lucha? Y entonces se pregunta: bueno, ¿y por qué yo no puedo lograr entregarme por completo a Dios? Y se da cuenta: yo no me tengo que preocupar de mí mismo más de la cuenta. El Señor está amasando con el barro de mis miserias su apóstol. Y dice: llegará un momento en que la Santísima Trinidad se apiadará del desorden y miseria que reinan en mi alma. Y Jesús querrá encarnarse en mí. No podrá hacerlo si María no está en mi corazón.
Y llega un momento en que esta frase yo no encuentro ya la madurez espiritual de él. Cuando él dice, aspire yo, lleno de confianza, a una desnudez de afectos, no queriendo sino en Jesús y solo Jesús, prescindiendo de los consuelos de Jesús, solo Él. Este es el Alberto Hurtado que llega al sacerdocio. A través de toda esta lucha interior, de toda esta lucha por llegar a darse, a través de toda esta lucha por vencerse a sí mismo, él llega a un encuentro con Jesús en que lo único que quiere es estar con Jesús y prescindir de si eso le da alegría a él o no. Él quiere estar con Jesús sea como sea. Y ese es el Alberto Hurtado que se ordena sacerdote. Y en ese momento él escribe esta oración que ustedes conocen, que es la que inspiró esta canción María, mírame, ¿no? Esta oración a María en el pesebre. Madre mía, querida, muy querida, mírame y con eso Jesús me mirará. Y él está, entonces, va a Lovaina a estudiar. Y el padre, el superior de ahí, que después fue general de los jesuitas, el padre Janssens, les dice, ustedes deben interesarse por los grandes problemas del mundo en que van a actuar. Y esto es muy providencial, porque el padre Hurtado tiene todo este trabajo interior suyo, este trabajo de purificación suyo, y ahora le dicen, pero ábrete el mundo. Y eso a él le salía muy fácil interesarse por eso. Esto era lo que realmente lo movía. Y entonces él estudia a John Dewey, que era un autor ateo, contrario a la iglesia, pero estudia porque es uno que influyó muchísimo en la educación. Pero fíjense lo que el criterio suyo. Todo lo que es verdadero interesa a la iglesia y ella lo reconoce como suyo. Poco le importa que estas doctrinas vengan de campo opuesto y que aún hayan sido elaboradas con la intención de dañarla. Si hay en ellas un fondo de verdad, no podrá dejar de simpatizar con ellas. Y entonces él se ordena sacerdote, ahí está ordenado sacerdote, el 24 de agosto de 1933, y él dice, esto es el momento más bello de mi vida. Va a decir esa frase, después esa famosa frase de él, mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. El padre Janssens va a decir esta afirmación tan linda que le escribe al superior chileno cuando ya se va a ordenar el padre Hurtado, le dice, permítame testificarle de cuán grande edificación nos ha sido a todos el padre Hurtado por su piedad, regularidad, entusiasmo y constancia en los estudios, caridad, discreción, buen trato con todos. Ciertamente ha ido delante de los compañeros por su ejemplo. Es querido de todos. Juzgo que el Señor ha destinado a su provincia un hombre verdaderamente eximio. Por lo menos así nos parece a nosotros. Verdaderamente le agradezco que lo haya destinado a Lovaina. Esta comunidad ha ejercido un verdadero apostolado. Y llega a Chile como educador. Ahí está con el padre Carlos Aldunate al lado. Y dice, el más grave de los problemas chilenos en el orden humano es la falta de una verdadera educación. Un renacimiento del idealismo es lo que más falta nos hace. Idealismo que significa desinterés, generosidad, sacrificio, amor, pero más ajeno que propio, deseo de dar más que de recibir. Esto parece que lo estuviera escribiendo hoy, y lo escribió hace 80 años atrás. Ahí cuenta uno de sus alumnos, que nunca se va a olvidar, en una clase que estaba hablando sobre Jesucristo y terminaron todos llorando. Porque él transmitía no solamente ideas que le parecían importantes, sino la vivencia suya. Y por eso él dice, no cumplen su misión aquellos establecimientos donde los alumnos no encuentran en el educador al amigo, sino únicamente al profesor que cree haber cumplido su misión, enseñándole la ciencia y preparando un examen brillante. Eso no es educar, sino instruir. Y lo que valoriza la vida no es la instrucción, sino la educación. Porque después de todo, la instrucción da algo al hombre, pero no lo hace mejor. Y lo que importa en la vida no es tener algo, sino ser algo. El profesor ha de tener un corazón cálido y abierto para sentir todos los pesares y necesidades de los jóvenes.
Después, bueno, él trabaja mucho por las vocaciones sacerdotales, no me voy a detener en eso por el tiempo. Después es asesor en la Acción Católica y va a tener una gran llegada con los jóvenes, pero fíjense el mensaje que él les transmite. Nuestra santidad será el gran agente de reforma social. ¿Queremos reformar la sociedad? Empecemos por nosotros. Nosotros seamos plenamente entregados a Dios y a los demás, y entonces vamos a trabajar con fruto. Nada grande podrán hacer si primero no se transforman ellos mismos en cristianos integrales, en hombres que vivan plenamente a Cristo y que aspiren a vivir como viviría Cristo si estuviera en su lugar. El método de la Acción Católica es crear una red viviente y sólida de personas que irradian la verdad y la vida cristiana. Eso se puede decir de las parroquias, se puede decir de los movimientos, se puede decir de todo grupo cristiano. Y miren, hay 8.000 jóvenes en el Teatro Caupolicán. En ese tiempo trabajaba solo con los jóvenes hombres, eran separados hombres y mujeres. Está con 8.000 jóvenes hombres que están ahí con ese deseo de seguirlo. Y él les dice, ser católicos equivale a ser sociales. Desamparar al menor de los hermanos es desamparar a Cristo, porque el prójimo es Cristo. La contemplación de la miseria humana, la visita a los hospitales, a las cárceles, a los hogares pobres, harán comprender a los jóvenes las posibilidades de acción que se les presentan y que solicitan su colaboración generosa. En lugar de matar los sentimientos, de ponerles barreras por todas partes, ofrézcaseles un campo de acción más elevado. Y ahí entonces nace el hogar de Cristo. Con esto de que es Cristo el que está ahí. Y una de las primeras cualidades, dice, que hay que devolver a nuestros indigentes es la conciencia de su valor de personas, de su dignidad de ciudadanos, más aún, de hijos de Dios. Yo creo que eso retrata lo que fue el trabajo del Padre Hurtado en el hogar de Cristo y su trabajo social. Devolver a los indigentes, devolver a los pobres, devolver a los necesitados la conciencia de que son personas, que tienen derechos y que tienen deberes, etc. Más aún, de su dignidad de ciudadanos, de que ellos son chilenos. Pero muchas veces nosotros, yo creo que nos hemos detenido hasta ahí, y él agrega esto otro, más aún de hijos de Dios. Él trabajaba y él insistía mucho en eso. Un pobre para un católico es Cristo en persona. Lo que hicieran al menor de mis pequeños, a mí me lo hace. La intensidad de la vida interior, lejos de excluir la actividad social, la hace más urgente. La meditación, la oración, la educación deberían mantenernos con los ojos siempre abiertos al dolor humano, con el corazón adolorido por sus sufrimientos. Lo primero, amarlos. Amarlos hasta no poder soportar sus desgracias. Amarlos apasionadamente a Cristo, para que el parecido divino progrese en ellos, para que encuentren a Cristo. Esto es, yo creo que es lo que retrata mucho, y entonces él, ante la muerte, yo que procuro vivir en Cristo, ¿por qué voy a temer? Al contrario, esperar. Y así es que el 21 de mayo de 1952 sufrió un infarto pulmonar. Esa es la pieza que todavía se conserva allá en la residencia San Ignacio. El 4 de junio fue trasladado al hospital de la Universidad Católica, le diagnosticaron cáncer al páncreas. Y el 25 de julio su superior le comunicó cuál era su situación. Y él llamó al provincial y le dijo, quería compartir con usted esta noticia, me he sacado la lotería, me voy al encuentro con el Señor. Y le dijo, podré llorar por la emoción, pero créame, padre, estoy feliz, feliz. Y a un médico le dijo, estoy como un viajero en el andén de la estación con las maletas listas, esperando que pase el tren en el que viene a buscarme el patroncito. Ayúdeme a rezar para que me encuentre preparado. Murió el 18 de agosto, y el 20 de agosto a las 8:30 de la mañana se celebró la misa. Presidió Manuel Larraín, que dijo que él había sido una visita de Dios para Chile. Y ahí está su funeral, toda la gente que se encaminaron a pie hasta donde está Jesús Obrero y aquí en el Velázquez. El Papa Juan Pablo II vino a Chile en 1987 y rezó de su tumba, y en 1994 fue declarado beato, y en 2005 fue declarado santo, y ahí está el Papa cuando vino a Chile y rezó ante su tumba. Así que
como ustedes ven, tenemos un gran hombre en esto, en esta... Nosotros somos afortunados de tener este gran santo, así que por eso es que yo ahora les dejo tiempo para que podamos compartir, porque no quiero pasarme sin darles la oportunidad a que compartamos, así que por eso Padre llego hasta Jaime, aquí ahora. muchas gracias por su exposición. Realmente precioso conocer algo más del Padre Hurtado. Muchas de las cosas que usted dijo realmente son atingentes para estos tiempos. Y me llama la atención cuando usted habla de la diferencia entre instrucción y educación, que yo creo que en nuestras familias también nos pasa eso. A veces somos más los padres instructores que educadores. Y a raíz de lo mismo le pregunto, porque usted nos comentó que el Padre Hurtado tuvo una gran espiritualidad a raíz de la cual generó una obra para que Cristo actuara a través de él. O sea, él tuvo una misión y su vida la plasmó según eso. Hoy día en general la juventud también es muy propensa a lo social, pero muchas veces no trabajamos previamente lo espiritual, o se vive lo espiritual sin lo social. Eh, ¿Cómo podemos avanzar y cómo podemos ser ejemplo para también tener este concepto de misión, de propósito en la vida, y no nuestra sociedad que en general es de consumo, de lo inmediato, de en el corto plazo y la satisfacción rápida, sin la plenitud de que debe buscar un católico? Perdón, y aprovecho de recordarles que por favor no hagan las preguntas a través del chat, pueden ir escribiendo y nosotros la transmitiremos al Padre Jaime. Muchas gracias. Bueno, el Padre Hurtado tiene un texto muy bonito que a mí me sorprendió mucho, que en la encíclica del Papa Francisco de esta Evangelii Gaudium, repite algo muy parecido a él, que no se inspira en el texto del Padre Hurtado, pero dice algo muy parecido. El Padre Hurtado dice, aquí hay dos extremos que tenemos que evitar, nosotros si queremos vivir nuestra fe bien vivida. Un peligro es el de las personas pseudo contemplativas, que son las personas que creen que lo único que importa es la oración y cuánta oración tengo, y que con esa oración y encontrarme con Dios, solamente mi oración, pensando en Dios y todo eso, me descuido de la vida cotidiana. Y él dice, bueno, resulta que la Virgen María era tan santa cuando estuvo hablando con el ángel como cuando estaba haciendo las labores de la casa. Así que esas personas pseudo contemplativas se equivocan, porque extreman el asunto de tal manera que resulta que el deber de Estado de la persona, si tú eres ingeniero, si tú eres profesor, si tú eres arquitecto, tú te santificas en esa labor. Y si tú eres dueña de casa, tú te santificas en esa labor. Y no es que tienes que dejar de hacer eso para ir a rezar. Es la integración de las dos cosas lo que te... Y al otro extremo, dice, están los de los activos, el activismo, que se considera que tiene la preocupación de que llegue el reino de Dios, llegue a la tierra y que se instaure en la sociedad. Y entonces hacen muchas cosas y hacen muchas actividades y organizan actividades y organizan grupos. Y dicen, pero esas personas ni se santifican ni santifican a nadie porque no están transmitiendo a Dios, porque no están en comunión con Dios, porque no están trabajando con Dios, están trabajando ellos para Dios, pero no con Dios. Y ya lo dice Jesús, el que no está conmigo no sirve, se le bota. La parábola de la vid, ¿no? Entonces él dice, qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es vivir en comunión con Jesús y actuar en comunión con Jesús, hacer lo que Jesús haría si estuviera en mi lugar. Y por eso es que la preocupación por los demás tiene que ser por la persona entera, no solamente para que aprenda a rezar, pero tampoco solamente para que aprenda a actuar. El asunto es llevarlos a Jesús, que se encuentren con Jesús, y entonces podrán integrar con estas dos cosas, como lo hacía Jesús. Y Jesús dice, Jesús se le ve cómo va a orar, pero Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y cuando Jesús está trabajando, es Dios el que está trabajando.
Entonces, es esta integración la que es lo que vale. Por eso, en la instrucción, ¿qué se gana con darle una cosa que es solamente para la mente y que no toca el corazón? Pero el asunto es integrar las dos cosas, porque resulta que yo tengo mente y tengo corazón. Entonces, es cómo trabajar la fe, entender la fe, madurar la fe, pero también cómo servir y cómo llevarlo eso a la práctica. Muchas gracias, padre. Con respecto a lo mismo que acaba de responder, bueno, tenemos varias preguntas, pero una que está como directamente relacionada con lo que nos acaba de explicar es que preguntan, entonces, ¿cuál es la labor de los contemplativos? ¿Cómo se explica su función dentro de la iglesia? Yo creo que la iglesia es un cuerpo, y la iglesia tiene corazón y tiene mente. Y tiene los contemplativos hacen un papel fundamental en la iglesia. Pero los contemplativos no viven para sí mismos. Porque yo creo que el problema es cuando esto se convierte en un egoísmo. Cuando yo vivo para rezar porque yo me quiero salvar y porque yo me quiero ir al cielo y me preocupo de todos los demás, perdí el rumbo. El contemplativo que vive y que cultiva la oración y que con eso contribuye al cuerpo de la iglesia, hace un bien determinante. Tanto como un activo, como un hospitalario, como un educador, como los hermanos maristas, como los hermanos de la Salle, como los salesianos, como los otros, también hacen un papel fundamental. Porque la iglesia es todo un cuerpo que incluye todas estas dimensiones. Así como en mi cuerpo hay corazón, hay mano, hay pie, hay cabeza. Y lo que vale es el conjunto. Y en ese sentido yo creo que todas estas personas juegan un papel fundamental en la iglesia. Otra pregunta en que hay interés de todo lo que nos contó, que nos cuente un poco sobre el proceso de beatificación, si puede. El proceso de beatificación es, mira, así bien en breves líneas. Cuando muere una persona, cuando muere el Padre Hurtado, vamos a hacerlo el Padre Hurtado, muere el Padre Hurtado en Santiago. Y entonces la gente que está ahí en Santiago o que ha seguido la vida o que lo ha conocido, que dice, esta es una persona que no es una simple buena persona, sino que es una persona extraordinaria. Y entonces ahí en el lugar o en los lugares donde estuvo empieza a circular esta cosa. Y entonces alguien dice, mire, yo me voy a hacer responsable de llevar adelante esta causa. Cuando es un religioso como el Padre Hurtado, es más fácil porque lo hace la Compañía de Jesús, a pesar que no necesariamente tiene que ser así, pero habitualmente es así. Entonces la Compañía de Jesús dice, mire, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer una investigación de si esta cosa es realmente algo de Dios o es simplemente un capricho del momento. Entonces con la autoridad eclesiástica se conversa y la autoridad eclesiástica, para iniciar todo este proceso, pide autorización a Roma, sin ningún obstáculo. Comienza y se abre la investigación oficial para la causa de canonización. En esos momentos se le considera siervo de Dios. Y entonces, cuando se abre esta causa, se recogen todos los antecedentes de la diócesis, se nombra un tribunal que recoge todos los antecedentes que pueda haber, todo, escrito, testimonio, cosas a favor, cosas en contra, todo lo que se pueda conseguir. Y entonces se llama a testigos que den su testimonio, se recogen los documentos, y cuando eso se cierra, se manda a Roma. Y en Roma entonces se hace todo el estudio, se hace un tribunal especial y todo esto, de la Congregación de la Causa de los Santos, se hace toda la investigación y si se aprueba esto y se dice realmente este es un hombre fuera de Dios, realmente Dios actuó en esta persona, esto es oficial, se hace este estudio, entonces pasa a ser venerable. Se aprueba la heroicidad de su virtud. Si desde entonces se pone a estudiar si es que hay algún milagro. Se hace todo un proceso igual en el milagro. Donde ocurrió, se hace todo un tribunal, se recoge en él, se manda a Roma, se estudia y todo eso. Y cuando ya se aprueba el milagro y se aprueba que es un hecho extraordinario y se estudia también, se aprueba que esto se le puede atribuir a la intercesión de esta persona, se aprueba el milagro y entonces puede ser beatificado. Y una vez que ya es beato,
una vez más, con todo este mismo proceso de milagro, otro milagro puede ser santo. Ese es el proceso que siguió el Padre Hurtado también. Gracias, padre. Mire, hay un comentario aquí. Muchas gracias por tan linda reflexión. Lo que más me gusta de él es dejar todas las manos del Señor para que Él lo moldee. Y tenemos una pregunta sobre los temas sociales. Y aquí citan a don William Thayer, el libro Ni político ni comunista, sacerdote, sabio y santo. Y dice, el proyecto social de San Alberto Hurtado no solo era constituido por el Hogar de Cristo, sino principalmente por dos organizaciones para el mundo del trabajo, la SIC, Acción Sindical y Económica Chilena, dirigida para obreros, y la USIC, Unión Social de Industriales Católicos, hoy es la USEC, para patrones, y la pregunta es, ¿en qué medida ha influido la espiritualidad del Padre Hurtado en la conformación de estas asociaciones de laicos y quizás cómo eso prolongarlo y renovarlo en estos tiempos? Yo creo que esa es muy buena pregunta y es muy difícil dar la respuesta, porque yo creo que aquí lo que necesitamos es volver al contacto con Jesús. Sí, yo creo que toda la renovación que podemos hacer es volver al encuentro con Jesús, porque desde el encuentro con Jesús es que podemos dar esas respuestas. Porque yo creo que no es que tenemos que repetir las cosas que se hicieron en el pasado, porque a lo mejor ya no corresponden. De hecho, muchas de las cosas que hizo el Padre Hurtado, probablemente lo más seguro es que él hoy no las haría del mismo modo, porque las circunstancias cambian y para hacer lo mismo hay que hacerlo diferente, porque si no, no tiene sentido. Y entonces yo creo que esto es toda una labor de discernimiento que es tan importante en la espiritualidad de San Ignacio y la espiritualidad del Padre Hurtado, es el discernimiento. Es sinceramente preguntarme qué es lo que Dios quiere hoy y qué es lo que quiere de mí. Pero eso tiene que ser muy sincero porque puede ser que yo, si me pongo en juego con eso, lo más probable es que puede ser una revolución en mi vida, como la fue en la del Padre Hurtado, y como la fue en la de San Ignacio, y como la fue en la de San Francisco de Asís, y como la fue en la de todas las personas grandes, la Madre Teresa. Fíjense que era una niña albanesa, y miren en lo que terminó. Porque eso significa discernir la voluntad de Dios, significa decir, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Pero eso después tiene que ser que corresponder con los hechos, porque si no nos quedamos las puras palabras. También preguntan sobre cuál fue el o los milagros que permitieron el completar el proceso en la causa. Yo no trabajé en las causas de los milagros, pero yo sé que el primer milagro fue de una persona que era empleada doméstica en una casa y que tuvo un derrame cerebral y que incluso después tuvo otro y que la familia fue a rezar y fue al santuario del Padre Hurtado y dejó ahí registrado la constancia de que había ido y que le encomendó y que hicieron toda una novena de oración y que justo cuando llegaba el momento culminante de ese tiempo de oración, en ese momento se produjo en ella el cambio justo con el cual permitió que se le pudiera operar y se salvó y quedó sana. Y en el caso de la canonización fue algo parecido también. Fue una persona que también tuvo, yo no me acuerdo bien el caso, pero es una persona que también tuvo un problema de un derrame cerebral, una cosa así. Y esos son los dos casos. Y las dos personas están vivas hoy día. Padre, otra pregunta que nos hace, que muy bonita, que viene de un joven de nuestra parroquia. Dice, tanto el Padre Hurtado como San Pablo hacen énfasis en la alegría de entregarse al Señor en el celibato, en el sacerdocio. ¿Cuál es la opinión de San Alberto Hurtado en relación a este tema? ¿Será posible alcanzar el nivel de santidad al mismo nivel
de entrega a Dios y felicidad en el matrimonio, porque por donde yo entiendo, en la familia se ama a Dios y a través de ella se debería, por lo tanto, llegar al mismo nivel de gozo. Absolutamente de acuerdo. O sea, no hay ninguna vocación que sea más camino de santidad que la otra, sino lo que Dios quiere. Si Dios te quiere, gracias a Dios existió la mamá del Padre Hurtado, porque si no, no tendríamos el Padre Hurtado. Gracias a Dios existió el Padre Vive, porque si no, no tendríamos el Padre Hurtado. Y gracias a Dios existió el Padre Hurtado, porque si no, no estaríamos aquí. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que Dios le pide que haga y hacerlo maravillosamente bien. Yo creo que lo que cuenta es el peso que tiene, es lo que le da el peso a la persona, es el amor. Si tú vives con un amor desbordado, puedes hacer lo que quieras y vas a ser santo, y vas a ser una buena persona. Y yo creo que eso significa hacer lo que haces, la vocación que realizas, hacerla con amor y hacerla con dedicación y con la mayor inteligencia y usando todas tus condiciones para eso, y ya tienes el camino de la santidad. Yo no creo que a lo mejor la Madre Teresa no habría sido tan buena madre de familia como fue como religiosa. Y a lo mejor la mamá del Padre Hurtado no habría sido tan buena religiosa como fue como madre de familia. Perfecto. Muchas gracias, padre. Y quizás nos dejó aquí dando bote la pregunta, dice, ¿qué tenemos que hacer para atraer a la juventud, según el mensaje del Padre Hurtado, para convertirlos, para atraerlos y participen de la iglesia? Y aprovecho con otra pregunta también, porque hemos visto muchas cosas que son muy atingentes a los tiempos de hoy. Y aquí nos preguntan en qué se parece Chile de los 50 a Chile de este 2020, y cuáles son los puntos profundos que no hemos logrado transformar para ser una sociedad más anclada en lo sobrenatural, pero trabajando por los más pobres. Yo creo que el país es el mismo, la raza es la misma, pero la cultura está bien cambiada. Yo creo que de hecho ha sido una gran dificultad, no solo en Chile, sino en el mundo, la transmisión de la fe. Porque lo que le decía mucho a nuestras generaciones, ya no le dice mucho a las generaciones actuales. Y no solamente en lo religioso, también en otras cosas, o sea, en las costumbres. Ustedes ven en las casas cómo se comporta la relación papá-mamá que existía antes con la relación que existe hoy, muchas veces no es la misma. Y yo creo que en este sentido, yo creo que hay dos o tres cosas del Padre Hurtado que nos pueden dar la tónica, porque yo creo que en este sentido nadie tiene la respuesta a qué tenemos que hacer hoy para que los jóvenes se entusiasmen, porque realmente ha habido un alejamiento, pero visible y masivo. Pero yo creo que aquí una cosa, yo estoy aquí en Padre Hurtado, perdón, en Calera Tango, y aquí en Calera Tango está la pieza donde el Padre Hurtado venía cuando venía de vacaciones y ahora es una capilla. Él cuando venía de vacaciones aquí se traía una caja de libros para leer. Él leía rapidísimo y todo eso. Pero yo a lo que voy es que hay que estudiar esto, hay que preocuparse. Esto no solamente preocupe de darle vuelta en la mente, sino que leer qué es lo que pasa en nuestra sociedad, leer lo que está pasando, leer autores, leer a otras personas, a ver qué nos dicen, formarse en este tema. Para poder encontrar respuestas hay que buscar, y hay que buscar en gente que me pueda decir. Y yo creo que la otra cosa que para mí es fundamental es que no perdamos nuestra identidad. Yo creo que en los momentos más críticos no hay que renunciar a lo que no es, sino todo lo contrario. Yo creo que en este sentido yo pienso que ha sido un fracaso de las últimas generaciones acomodar la religión y acomodar las cosas hacérselas tan facilitas que al final es tan facilito que no lo aprecian. Porque para obtener el bienestar y para obtener un título, todos están dispuestos a sacrificarse, pero machucarse para ir a Harvard, pero son capaces de vender a la mamá. Pero la religión es todo tan facilito, ¿para qué?
Y yo creo que el con Jesús muchas veces se ha hecho muy banal. Yo creo que en ese sentido, yo creo que tenemos que acercar a que las personas se encuentren con el verdadero Jesús. Yo creo en ese sentido en la promoción de los ejercicios espirituales, en la promoción de grupos de oración, pero que, no, como decía el Padre Hurtado, que no sean grupos para sentirme yo bien, sino para encontrarme con el Señor y ponerme a su disposición. Eh, no para mirarme el ombligo y para sentir que Jesús me hace masaje en el ombligo, sino para realmente encontrarme con Él y ponerme al servicio suyo. Yo creo que esa es una tarea. Pero ¿cómo se hace eso con los jóvenes de hoy? Esto es una tarea, buscarlo y descubrirlo. Muchas gracias, padre. Realmente ha sido impresionante conocer esto. Nos deja muy, muy contentos. Y creo que esta es la primera de varias charlas en que lo vamos a invitar, padre. A lo mejor varios ejercicios que haremos en el futuro. Y contarle también que nuestra parroquia San Alberto Hurtado queremos estar bajo ese paraguas de este gran santo, este gran ejemplo que va a ser para todos los tiempos. ¿Ah? Su mensaje creemos que es más allá de lo temporal y queremos enraizarnos y fundar nuestros cimientos de esta parroquia que estamos construyendo, de esta nueva parroquia, basado en este gran hombre que sin duda fue un instrumento de Dios. Quiero reiterar el agradecimiento al Padre Jaime, por lo menos para nosotros ha sido un descubrir a nuestro Padre Hurtado, cosas que no conocíamos de su vida, de su historia, de su mensaje, y una invitación también, un raspacache aquí que hay que estudiarlo, hay que conocerlo, para aprender a amarlo, y de ahí hacer acción con los demás. Muchas gracias nuevamente y quiero dejar para terminar esta actividad la bendición con el Padre Pedro, por favor. Bueno, agradecerte una vez más, Jaime, por tu disposición y también tu trabajo que hace también en pos de la iglesia, acompañando, animando siempre, ¿no? Desde los lugares donde has estado, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, también Roma, y hoy día en Chile, especialmente en la Casa Padre Hurtado, que la tienen prevista para la gente de COVID, por eso tú estás hoy día en Tango. Así que agradecer tu vocación, tu ministerio, y animarlos a todos en que también este santo de Chile, del mundo entero, y especialmente nuestra parroquia, nos inspire, como se decía, escuchar a Jesús, hacer ese discernimiento. Cuando uno hace el discernimiento con Jesús, uno no se pierde, y además uno permanece en la fe. Cuando nosotros nos arrimamos a otras fuentes, no arrancamos, nos alejamos. Así que es Jesús el que nos va a transformar. Él siempre es joven y nos hace tener un espíritu joven a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y también a todos los que pudieron unirse. Esto va a quedar grabado para que también quienes no pudo participar en nuestra ¿cómo se llama?, página de YouTube, para que puedan entrar y también invitar a conocer. Yo los dejo invitados a la actividad, como decían, de Coco Legrand, que él siempre, como todos ustedes saben, hace una mirada desde lo dramático, de lo que está sucediendo, una mirada de humor, una mirada distinta. No es un show, sino que es una conversación de la mirada que él hace desde sociología, ¿no?, todas las ramas de la ciencia, pero sobre todo con humor, pero le da sentido. Y además que va con un sentido también de colaboración y ayuda. Así que en este día que celebramos además a María, Madre de Dios, María Reina, que nos inspira además, es la patrona de nuestra parroquia hermana, que además incluso nosotros tenemos contacto telefónico con ellos, muchos de los laicos, así que si se quieren integrar a colaborar en esta labor, y también si se quieren integrar a la pastoral social, bienvenidos. Necesitamos muchas manos, muchos padres Hurtados, muchas Teresas de Calcuta, pero también desde la vocación que ustedes tienen. Y partir, en el fondo, la vocación social está en tu casa. Ahí parte. Todo nace también de donde uno está. Y ahí es lo que tenemos que hacer. Así que con el Padre Jaime Castellón, demos la bendición, y que se bendiga este día y cada uno de ustedes este fin de semana. El Padre Jaime Castellón, te invito a que tú des la bendición en esta tarde ya. Muy bien, pues pidámosle al Señor, pidámosle a María que nos ponga con el Señor, que ella
que es su más estrecha amiga, colaboradora, discípula, madre, nos ponga en presencia de Jesús, para que Jesús diga una palabra buena con nosotros, sobre nosotros, que nos bendiga, y que esa palabra se transforme en una realidad. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes, y a sus familias, y a sus actividades, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, gracias Jaime, y que Muchas tengan un buen gracias. sábado. ¿Ah? Que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien. Muchas Un gusto estar gracias. con ustedes. Muy Jaime, bien.